Escúchame, acá mi nieto quiere jugar. ¿Quién juega al fútbol ahí? Mi nieto, muy bien. No sé, lo veo muy chiquito. ¿Qué edad tenés vos? 16. Corre Naval. Lionel Messi, no, it's got away, it's got away. അമ്പിളിക്കലയ്ക്കുള്ളില് ആമക്കുഞ്ഞനോ ആമക്കുറുമ്പനെന്ന് നെഞ്ചത്ത് വെറ്റിലച്ചെല്ലവുമായി താനെ വലിഞ്ഞു കയറി ¿Sabes por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Esa cabecita que tenés es un misterio. മൂടും അത്ര